Bueno, buenas tardes, estamos aquí en Tatuajes DF para que Carroña nos cuente la segunda parte de su entrevista. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, sí, vamos a continuar un poquito con lo que platicamos la vez pasada y más o menos nos quedamos un poco después de que regreso de Cancún y busco un lugar para trabajar, ¿no? Pues bueno, como te platicaba, nunca dejé de trabajar en la bola, así que ese espacio lo tenía ahí, ¿no? Y tatuaba al fin de semana y pues andaba a domicilio y igual, ¿no? Y pues en una de esas yo ya conocí al Chanoc, lo había conocido en Plaza Río. Y pues llegaba a visitarlo de repente aquí al estudio, ¿no? En una de esas recuerdo que no había mucha banda como tatuadores y llegaba el trabajo, los clientes preguntaban y una vez, no, pues ¿quieres hacer un tatuaje? No, pues Simón. Y ya lo hice, ¿no? Como tal. Y pues tiempo después, no recuerdo realmente cómo sucedió, pero el chiste es que por ese tiempo la gente de aquí estaba viajando, comenzaba a viajar o viajaba constantemente. Así que pues me invitaron, ¿no? a que participara esporádicamente aquí como tatuador, ¿no? Aquí ya conocí más a la banda de aquí. En ese tiempo estaba el Chanoc, el Dr. Lacra, el Pablo Ash, estaba el Neto, ¿no? Que era básicamente la banda que estaba aquí. Y pues así lo hice, ¿no? Venía de repente cuando se solicitaba. Para ese tiempo también comencé a viajar más hacia Chiapas. Ya había conocido al Twitch y y él me invitó a trabajar allá. Él tenía una tienda que se llama porque actualmente existe, La Rana Roja. ¿Él abrió La Rana Roja? No, él no lo abrió. Es una historia rara y muy chistosa que igual merece un capítulo aparte, porque tal parece que el dueño era un chileno y que invitó a trabajar a Twitch allá y luego Twitch se quedó con la tienda, el chileno se fue y así ha cambiado de manos esa tienda desde aquel entonces, ¿no? Pero yo al principio fui por eso, pero primero fui con el Twitch, luego seguí yendo y ya estaban los Pinkies, ¿no? El Masa y su hermano y todos ellos, y pues siempre me llevé chido con todos ellos, ¿no? Así que bueno, el primero que me invitó fue el Twitch y ahí sucedió algo bien, algo chistoso porque, bueno, no chistoso, sino que algo que era chido en ese momento es que, pues yo cuando llegué aquí, pues ya traía un poco la idea del tatuaje prehispánico, ¿no? Que a mí me gustaba, siempre me ha gustado lo mexicano y en particular lo prehispánico, pues no sé, de alguna manera me sentía ligado a mis raíces o no sé, ¿no? Y yo ya me había tatuado uno de motivo de maya del eclipse, cuando fue el eclipse en México, creo que fue en el 91 me parece, ¿no? Para ese tiempo yo agarré un dibujito así que me gustó, que significaba el eclipse maya y me lo tatuó el ruso precisamente, ¿no? Ahí en su casa aquí en Copilco. Y luego vine y me hice otro con el ruso, ¿no? También me tatuó un tribal aquí. Pero ya cuando que vine y conocí el Chanoc y todo eso, pues vine aquí y me di cuenta cómo hacían ese tipo de trabajo, ¿no? Ya había visto también a Piraña cómo los hacía. Y de hecho recuerdo mucho que estaba tatuando a Latoso, le estaba haciendo una Coyo Saustli aquí gigante. Que wow, era como que impactante para ese tiempo, ¿no? Y pues de alguna manera yo me enfoqué un poco en eso, ¿no? Me pegué a eso y traté de seguir eso, pues, esa forma de trabajar, ¿no? Y lo que sucedió en Chiapas era que había mucho extranjero para ese tiempo, ¿no? Pues acaba lo de los zapatistas estaba fresco y venían mucha gente de Europa sobre todo. Y de alguna manera era gente pues, que buscaba la revolución o no sé, y les llamaba mucho la atención lo mexicano, ¿no? Lo prehispánico, que es algo que también hemos visto siempre
de alguna manera a los extranjeros les atrae demasiado, ¿no? Bueno, a todo el mundo le atrae demasiado, pero los extranjeros se pegan mucho en eso, muchos investigan, leen y eso, ¿no? Incluso pues muchos hasta me decían, no, esto significa tal y así, ¿no? Y era lo que había en Chiapas, había trabajo de ese, ¿no? Había prehispánico, entonces, pues ahí cuando ya aquí en el DF ya había varias bandas que trabajaba ese tipo de diseños así como sin línea y sombras, ¿no? Unas sombras más oscuras o más claras, y hacía ese tipo de tatuaje, ¿no? Entonces como que pues yo me enfoqué un poco y pues me iba bien allá en Chiapas, ¿no? Así que cuando estaba esporádicamente allá y cuando venía pues tatuaba aquí en DF Tatuajes, ¿no? Bueno, en ese tiempo era Dermafilia. Y pues sí, digamos que realmente cuando pues como que ya el tatuaje empezó a cobrar forma, ¿no? Como realmente lo que es ahora, pues fue precisamente aquí, ¿no? Que la banda se enfocó mucho en ese tipo de trabajo, bueno, en trabajo en general, ¿no? El tatuaje tradicional, que antes pues no se conocía mucho, ¿no? Y y ese de línea fina y blanco y negro, ¿no? Entonces, de alguna manera al venir aquí ya quedarme más tiempo y ir así, pues bueno, de alguna manera fui adoptando pues responsabilidades igual en el estudio, ¿no? Fui conociendo más gente y para ese tiempo pues empezó a abrir otra onda, ¿no? Ya final de los 90s, ¿no? Y empezó a haber ese como intercambio de artistas, ¿no? Que aquí empezaron a venir mucha gente, empezó a vino por decir JJ de California, que ahora tiene los Players Club, ¿no? Y su hermano el Danny Boy y el otro también tatúa, ¿no? Es como gente que ya traía un poco más tatuaje. Él venía de España y al llegar aquí pues ya empezamos a interactuar un poco más con más cosas, ¿no? De las que ya conocíamos, ya todo estaba, ¿no? Digamos, máquinas, tintas, agujas, fuentes, ya todo eso se conocía, pero no había como información histórica, por ejemplo, ¿no? La poca que había, en realidad aquí yo pienso el único que estudiaba el tatuaje de esa manera, pues tal vez el chino, ¿no? Algunos en Guadalajara, pero no había ese contacto entre todos, ¿no? Pero ya cuando empieza a venir gente de aquí, igual se integra el chino a tatuar aquí también, ¿no? En ese tiempo se integraron varios, como estuvo el Iván Maya, que ahora está en Alemania, vino el Botas, Miguel de Cáustica también trabajó un rato aquí. Había siempre como que mucha banda rodando en este lugar, ¿no? Y pues de esa manera se fue enriqueciendo un poco, ¿no? Cuando vino también vino Big Chuy, ¿no? Que ahora es Horichuy, y él ya traía un tatuaje ya más pesado, ¿no? Él igual creo que comenzó aprendiendo un poco con el chino cuando estaba allá en el Gabacho, y de alguna manera se fue ampliando más, ¿no? El tatuaje, y pues aquí fue como el lugar de encuentro, ¿no? Siempre me recuerdo que, por decir, venía Ramiro el de Nueva York, que trajo a otros artistas a las expos en tiempo anterior, ¿no? Y él venía y pues traía así como noticias, ¿no? Y venía a platicar, venía a buscar al chino, platicaban, y siempre como que se enfocó mucho la tienda en eso, ¿no? Algunos siguieron tatuando, estaba el Pacha, se empezaron a ir al extranjero, ¿no? Iban y venían, algunos allá se quedaron, ¿no? Entonces, de alguna manera se fue abriendo y ampliando más ese círculo, ¿no? Que ha formado hasta hoy el tatuaje. En el tatuaje. Aquí tienen una forma de educar a los aprendices, ¿no? No es aprendiz de un solo tatuador, es aprendiz del estudio. ¿O cómo funciona? Sí, bueno, al principio pues fue como todo, ¿no? Yo pienso que esta tienda fue algo experimental, que funcionó, y pues hay créditos para todo mundo, pero en sí
pues es eso, ¿no? La unión de tantas gentes y la aportación de uno y de otro fue formando un criterio más amplio al respecto del tatuaje, ¿no? Se fue enriqueciendo y pues desde siempre hubo así chalanes, ¿no? Que era básicamente el que limpia y el que lavaba los tubos, ¿no? En ese tiempo. Y pues la forma era, pues ni siquiera era un convenio ni nada, pero sí entendían o se entendía básicamente que el que venía aquí a ayudar, pues podía aprender algo, ¿no? Entonces no era también como que, ay, te vamos a enseñar y tú vas a hacer así, ni nada, ¿no? Alguien se prestaba para eso, hacía el trabajo de muy buena gana, porque lo único que iba a obtener era información, no sabemos cómo, pero a lo mejor era más que nada viendo y observando, ¿no? Observando, escuchando, ¿no? Lo que dicen los demás, y de alguna manera pues así fue al principio, ¿no? Fue como que un convenio donde yo te ayudo con tus quehaceres y ok, no pregunto ni nada, solo veo y observo, y si algo me sirve lo adopto, y si no, pues no, ¿verdad? Y ese fue al principio, ¿no? Fue lo básico que empezó aquí. Nunca hubo así como alguien que dijera, yo soy aprendiz de ellos o así, ¿no? Más bien era como que el momento, la situación y la banda que podía o que quería lo aprovechaba, y el que no, pues no, ¿verdad? Y así fue por mucho tiempo, ¿no? Aquí, pues yo creo que el primero que tuvo realmente como un aprendiz y así, pues fue el Neto, ¿no? Que era el Morocco, ¿no? Aquí lo traía, igual nos ayudaba en todos los quehaceres y pues él, o sea, desde por sí tenía talento y era muy bueno para todo, para dibujar sobre todo. Así que, pues básicamente a esas personas no había que enseñarles nada, ¿no? Porque muchas veces hasta ellos te enseñan a ti, ¿no? Porque ya lo traen algo, ya habían trabajado juntos en otras cosas, ¿no? Y así fue como muchos empezaron a ver la forma de aprender, ¿no? No realmente que alguien les quisiera enseñar, sino que ellos querían aprender y lo adoptaban, ¿no? Hicieron como un trato que venía implícito en el trabajas aquí y puedes aprender si quieres, ¿no? Sí, algo se te va a pegar, ¿no? Sí. Y así se trabajó con muchos, pues hubo mucha banda, que algunos incluso ayudaban un poco y también tatuaban, ¿no? Como el Benja, ¿no? Ayudaba y hacía uno que otro jalecito, pero también tatuaba, ¿no? Y poco a poco se fue puliendo y fui aprendiendo más, ¿no? Y sí, básicamente esa fue la forma de nutrir a la banda. Hasta después, muchos años después, ya con la aportación del Chino y en la forma de ver y llevar el tatuaje, pues se les ha ido encaminando un poco más enfocado hacia lo que es realmente el tatuaje, ¿no? Ya no tanto como a lo básico que era limpiar y trapear, sino pues ya un poco más enfocado en la historia, básicamente, ¿no? Que es donde hay más que aprender, ¿no? ¿Alguna anécdota que tengas con alguna persona, algún visitante, algún tatuador, que te recuerdes tú mucho? Pues sí, yo recuerdo, por decir, las veces que empezó a venir, que venía el Big Chu y el JJ, y venía mucha banda aquí a cotorrear y a compartir, pues diario pasaban cosas, ¿no? Pero lo que recuerdo muchas veces, las sesiones de dibujo, ¿no? Por ejemplo, ese que es como un juego como Basta, ¿no? Que alguien dice una letra y con el nombre de esa letra todos dibujan. Si tocó una L, no, pues dice un loro, ¿no? Y todo el mundo en su cuaderno dibuja un loro. Al final terminas y lo muestras en minutos, es rápido, ¿no? Y eso, pues de alguna manera enriquecía, ¿no? La aportación de las demás personas y la práctica, más que nada, ¿no?
la habilidad, ¿no? Para el dibujar. Obviamente pues, son sketches, son dibujos muy rápidos, no todos están muy buenos, pero precisamente esa es la idea, ¿no? Que se te quite la pena y eso se aprendió aquí entre la banda. O sea, a lo mejor unos como el Chino, otros ya lo sabían, pero no todos, ¿no? Y compartir eso pues era muy chido, ¿no? Estaba chido. ¿Otros visitantes más que te acuerdes? Pues sí, a ver, vamos a ver, vino después de eso, vino por ejemplo Joaquín, ¿no? De Noruega, vino Pierre, esa es una cuestión importante, pero Pierre es una persona que ya falleció, él era tatuador, parece que francés, pero estuvo mucho en Escandinavia, ¿no? También tatuando de aquel lado. Y pues él era muy bueno para ese tiempo, ¿no? Hacía biomecánicos grandes. Recuerdo eso mucho también porque él usaba las agujas, la CRS, ¿no? La Round Shader, ¿no? Shader, que son como las de línea, pero no están apretadas, ¿no? Son un poco más abiertas y sirven para sombrear, también sirven para hacer unas líneas más gruesas, varias funciones. Pero en ese tiempo nadie las conocía aquí, ¿no? Y bueno, al menos yo no. Y las veía y decía, chale, ese güey está sombreando con redondas, ¿no? Y decía, chale, qué pedo. Y veía que le quedaba muy bien y todo. Y de alguna manera fue una aportación que él hizo. Ahora, pues él se fue después para allá, para Dinamarca, o no sé dónde, de Escandinavia, y pues allá falleció de un pasón de droga, ¿no? Entonces, pues era ese como que de alguna manera el estudio fue adoptando eso, ¿no? De que pues, la gente que pasa, que camina, que se va, que regresa, otros ya no regresan, unos mueren, ¿no? Otros existen por allá. También una persona, incluso él es una de las personas muy importantes, aunque Soren Lin de Copenhague. Ahora tiene su tienda ahí en el centro de Copenhague que se llama Enter the Dragon. Es una persona que si no es, o sea, él estuvo tatuando en México y traía tatuaje japonés muy elaborado, ya fue en el 2000, ¿no? Después del 2000. Pero él es muy importante en el sentido de que prácticamente fue una persona que abrió las puertas en Europa para la banda, ¿no? Si hoy contáramos cuántos tatuadores mexicanos han estado en su tienda, no sé, ¿eh? Yo creo que unos 30 o algo así, no sé, la verdad, no quiero decir un número, pero bastantes, ¿eh? O sea, quien ha ido a Europa y no ha estado ahí en Copenhague o Dinamarca, con el Soren, no sé, pero la mayoría ha estado ahí, aunque sea de paso, ¿no? Y pues de hecho él fue la primera persona que a mí me abrió la puerta para entrar allá, ¿no? O sea, que me invitó a trabajar allá con él, ¿no? Y él habrá venido como en el 2000, 2001, 2002, yo creo, por ahí, ¿no? Igual aportó bastante y pues hasta la fecha nos mantenemos en contacto y todo. Y pues sí, ¿no? Es la banda que estuvo aquí en ese tiempo y aportaban bastante a lo que era la tienda, ¿no? Sí, ¿cuál crees que sea la diferencia, no mejor o peor, sino la diferencia más en esencia entre el concepto que se convierte de dermafilia y ahora tatuajes DF con otros estudios con los que trabajaste? Sí, bueno, la diferencia, y es muy grande, es de que también en algún momento pudo ser hasta perjudicial para otras personas, es de que aquí no hay patrón, ¿no? Aquí es un colectivo en el que se elabora prácticamente de la forma más libre que pudiera existir, ¿no? Yo he trabajado en otras tiendas con gente que conozco y gente que no conocía. Pues más que nada, tú bien sabes, ¿no? En el tatuaje hay que ser muy respetuosos en el lugar donde trabajas. ¿Para qué? Pues para perdurar ahí
hacer tu trabajo. A un estudio vas a hacer tu trabajo y el dueño lo único que quiere es que lo hagas bien y que le dejes su parte de dinero, ¿no? Entonces, pues es muy chido y es muy gratificante, pero aquí era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque pues lo que haces es lo que ganas y nadie gana de lo que tú haces, ¿no? O sea, nadie se va a beneficiar por tu trabajo o el dinero que tú dejes por tu trabajo, ¿no? Simplemente, si trabajas, tienes dinero, si no, no. Y así es desde el principio. Entonces, esa forma de trabajar aquí se fue puliendo un poco con el tiempo y te dio o da la oportunidad de enfocarte un poco más en tu carrera, ¿no? En lo que es tu trabajo como tatuador, y no tanto en estar pensando de que tienes que hacer dinero porque el patrón si no se va a enojar, o tienes que cobrar más caro para dejarle su parte al patrón y sangrar al cliente. No, aquí nada de eso, ¿no? O sea, es un lugar donde se le ha dado mucha prioridad al cliente, pero también se ha priorizado al tatuador como artista, ¿no? De tal manera que pueda desarrollar su trabajo sin ningún tipo de presión y pueda continuar hacia adelante, ¿no? Pero, a ver, aquí para dejar claro, porque este es como el sueño de todas las personas que ahora están entrando al tatuaje, ¿no? No quiero tener patrón, no quiero que nadie me diga nada, no nada. Pero aquí es un colectivo, tú vienes y trabajas, ganas por lo que trabajas, pero le tienes que dar una parte a la tienda, al estudio, ¿no? O sea, es algo implícito. No se lo das al patrón, pero se lo das a la tienda. O sea, no te quitas esta obligación. En realidad, no. Sí, no, para nada. Exactamente, y eso es lo que te mencionaba también, de que eso también puede ser perjudicial para algunas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes adoptar la idea de que no tengo patrón, yo no trabajo para nadie, vengo cuando yo quiero, me voy a la hora que yo quiero, llego cuando yo quiero, me voy de vacaciones sin avisar. No, o sea, tampoco, ¿no? O sea, sí es así, pero más que nada hay que tener mucha conciencia para eso. Exacto. Porque precisamente lo acabas de decir tú y lo acabas de mencionar, dejas tu porcentaje, ¿no? Entonces, nadie te va a vigilar, ¿no? Que dejes lo que realmente cobraste, pero debe de existir en la persona una honestidad que es muy difícil de encontrar, ¿no? Y para que alguien haga eso, o sea, es doble de difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, ¿no? Normalmente hacemos eso, trabajas, dejas tu porcentaje y te olvidas de todo. Y aquí al contrario, o sea, no tienes ese patrón, pero tienes unas responsabilidades muy grandes, como con un compromiso con la tienda, el cual consiste en que, ok, ya dejé mi porcentaje y ya me voy. No, dejaste tu porcentaje, pero acuérdate que hay que pagar la luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono, hay que pagar internet, hay que pagar la renta, hay que comprar material, hay que hacer miles de cosas que no se van a hacer solas, ¿no? Entonces, no hay un patrón, pero sí hay gente que está organizada, que hace esas funciones, ¿no? A lo mejor sí un poco como patrón, porque tienes que mandar a alguien a que lo haga, pero si no quiere no va a ir y ya, ¿no? O sea, no le va a pasar nada. A lo mejor simplemente no es de aquí y ya, ¿no? Entonces, para eso sí es como, de hecho es el único lugar, ¿no? Que yo conozco, y hay varios amigos que han planteado querer hacer eso, pero prácticamente es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la gente en cualquier momento, circunstancia, siempre necesita a alguien que le esté insistiendo en hacer las cosas, ¿no? Y cuando no existe, pues simplemente no las haces o no las llevas a cabo. Pero entonces ese compromiso debe de existir en las personas, ¿no? Y pues como te digo, a algunos les ha hecho daño, ¿no? También porque pues dices, bueno, no tengo patrón, no tengo quien me moleste, quien me diga nada, pues yo hago lo que yo quiera aquí, ¿no? Y si un compañero está trabajando y no se siente a gusto, le dice, oye, güey, no mames, quita eso de aquí o saca eso, no me gusta, X, pues se sacan de onda entre los dos y pues a quién van a recurrir. No hay un patrón, ¿no?
no hay a quien le diga, oye, este güey me está cagando el palo, así, ¿no? Entonces lo deben de arreglar como personas adultas. Y eso es muy difícil, ¿no? O sea, sí, o sea, estás hablando de un nivel de civilidad cabrón, ¿no? Pues que se ha ido formando, ¿no? Se ha ido formando. O en mi caso yo lo he ido adoptando a través de los años. Porque igual cuando yo llegué pues era diferente. O sea, yo no sabía ni cómo funcionaba ni nada, ¿no? Yo dejaba lo mío y tan. Yo me desobligaba de cuestiones de administración o cosas de esas, ¿no? Pero con el tiempo la fui adoptando de muy buena manera, ¿no? Porque finalmente eso era lo que yo quería. Como tú lo acabas de decir, es el sueño que muchos quisieran tener, ¿no? Como ser tu propio patrón, ¿no? Pero no, al principio no quería eso, pero sí sabía que la mejor manera de vivir de algo es la autogestión, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, pues yo las aprendí tiempo atrás en mis andares por el show, por de leer fanzines y todo eso, ¿no? Incluso por ahí había un movimiento que dice DIYT, ¿no? O algo así, que hazlo tú mismo, ¿no? Como... Sí, ¿no? Como trabájalo tú, prodúcelo tú, o sea, no dependas de nadie. Y lo enseñaron en los fanzines de anarquismo, de punk de aquellos tiempos. Y pues era como una utopía, ¿no? Porque muchas veces es imposible, ¿no? Pero sí es, o sea, está comprobado, por lo menos aquí, de que sí es posible hacerlo, siempre y cuando tengas esa madurez para ir saltando esos obstáculos que la misma autogestión te va a ir poniendo, ¿no? Y compromiso, ¿no? Entonces, hacerlo de esa manera ha funcionado, pero también ha creado muchos conflictos, ¿no? Entonces déjame entender esto, sin glorificar a la tienda o a ustedes, ni parecer adulador. Estás hablando de un nivel de sociedad micro, pero que sería el ideal, porque no tienen una figura de autoridad por sí misma, ¿no? O sea, esto funciona porque tú quieres que funcione, y si no quieres que funcione, entonces no tienes un lugar en este espacio. Claro, ¿no? Claro. Sí, yo, o sea, te digo, eso lo vi desde muy joven, y pues para mí era como lo máximo. Nunca me lo planteé como que cuando crezca voy a hacer eso, ¿no? Pero yo decía, pues qué chido, ¿no? O sea, incluso algunos amigos en talleres, ¿no? Que tenían, o casas ocupadas donde llegué a vivir y eso. Era como que así se manejaba, ¿no? Cada quien hacía lo que quería y así. Pero no es un trabajo, ¿no? O sea, no te estás relacionando con gente. Entonces, pues ahí vale verga si lo haces o no. Pero aquí sí era diferente porque aparte habría que dar un servicio, ¿no? Entonces, pienso que las personas que fundaron esto, con esa idea, pues acertaron en algo muy, muy padre, ¿no? Que al final sigue, y pues gracias a esas personas hoy se ha conservado, igual gracias a otras personas que han aportado, que han caminado por aquí, que han pasado, se hizo posible, ¿no? Pero fue como a través del tiempo, ¿no? Porque nadie nos enseñó a hacerlo ni nada, se fue haciendo poco a poco, se fue conformando y se fue creando y funcionó, ¿no? O sea, al final sigue funcionando, pero sí es porque se aprende, ¿no? Se aprende y hay disposición, ¿no? De aprender y de compartir, de saber que tú no eres la máxima autoridad, que hay otras personas a lo mejor más jóvenes o más viejas que tú, pero que también aportan, y escucharlos o hablar con ellos es como la clave, ¿no? De que no dejar que las cosas sucedan y crezcan, que pasó en otras ocasiones y trajo conflictos, ¿no? Aquí ha habido de todo, o sea, ha habido rupturas, ha habido divorcios, ha habido mucha gente que viene y se conocen y se van, ¿no? O sea, ha habido de todo, pero eso es lo que lo ha mantenido, ¿no? La constancia de las personas que creyeron en esto, y algunas hemos tenido que sacrificar otras cosas para llevarlo a cabo, ¿no?
ha tenido muchas etapas, sin duda. Como tú dices, una tienda muy representativa y todo, y pues ha pasado de todo, ¿no? Ha habido gente de todo tipo, ¿no? Ha habido pleitos, conflictos, ¿no? Pero sobre todo se ha priorizado el tatuaje, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, si alguien tiene una idea a lo mejor muy renovadora, muy emprendedora y todo, pero si no va a funcionar para el tatuaje, pues tampoco nos sirve a nosotros, ¿no? Y al revés, ¿no? Si alguien no cree en todo, pero cree en el tatuaje, pues gracias a eso lo hace que funcione, ¿no? Le echa ganas en ese punto y eso es lo que ha funcionado. Tienes un libro ahí, ¿cómo llegas sí. a este? Bueno, voy a regresar un poco al formato que estábamos usando antes, más de la historia personal, ¿no? Porque te digo, aquí ha pasado mucha gente y de todos hemos aprendido y todo, pero sería, o sea, he mencionado algunos, pero muchos se me van también y otros se me va a olvidar y es hasta un poco injusto no mencionarlos a todos, ¿no? Y hablar de unos y de otros no. Entonces, pues más enfocado hacia cómo yo vi las cosas, cómo yo las absorbí, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí, te digo, trabajé esporádicamente y Chiapas, México y así, ¿no? Y algunas otras veces me invitaban a otros lados, así, Zihuatanejo, por ejemplo, allá con el Pelón, ¿no? Con el Michael, y otros lugares así, ¿no? Y en ese tiempo, pues ya empecé a hacer convenciones ya con el grupo, ¿no? Entonces fuimos a Guadalajara, fuimos a otras convenciones, unas de pueblo, ¿no? A convenciones donde, puta, lejos. Pero ya como grupo, ¿no? Y en todo eso me fue nutriendo a mí un poco de los de allá y de acá, y fui adoptando de varios lados, pero ya la técnica era la misma, ¿no? Ya todos tenían máquinas, todos tenían tintas, todos tenían fuentes, todo a la mano, ¿no? Y ya lo que cambiaba un poco era que el tipo de agujas como las de Pierre o eso, ¿no? O las de los japoneses, ¿no? En lengua de gato, cosas así. Pero todo eso ya como que era parte del tatuaje. Ya había cambiado, ya estaba incrustado aquí, ¿no? Pero algo sucedió y lo que era muy importante y sigue siendo importante para mí es la iconografía, ¿no? De alguna manera yo siempre me sentía atraído por lo mexicano, por lo prehispánico, por lo popular, por la artesanía, ¿no? La artesanía para mí es algo que para mí es injusto que sea artesanía y que no sea un arte, ¿no? Porque yo lo veo y digo, verga, esto está mucho más chido que lo que hay en el Carrillo Gil desde hace 10 años, ¿no? En el Museo Carrillo Gil, ¿no? O sea, y entonces, la manera de adentrarme en eso, pues aquí fue principalmente a través de los libros, ¿no? Aquí usábamos mucho en ese tiempo, recuerdo cuando llegué los libros, usábamos mucho el de Jorge Enciso, ¿no? El de seres y animales mitológicos, publicaciones que existían, nosotros las usábamos como catálogo, ¿no? Y de ahí le dábamos un toquecito, me acuerdo mucho que la misma banda de aquí las cambiaba, ¿no? Les hacía ciertas cosas y de por sí aquí la banda cuando llegué ya todos estaban disparando, ¿no? Ya estaban saliendo al extranjero, ya estaban exponiendo su trabajo en otros lugares, ¿no? Ya traían como que cada quien su estilo, ¿no? Un poco se puede decir. En ese tiempo, como a finales de los 90, a principios del 2000, la banda empezó a hacer eso, ¿no? De que a inclinarse hacia un cierto estilo de tatuaje, ¿no? Y muchos inventaron aquí, ¿no? Que eran como que, ay, ahora mi estilo es este y el mío es este y así. Entonces yo también como que quise entrarle un poquito a eso y pues por, no sé, todo lo que yo había visto y todo eso, empecé a hacer algunas cosas y unas me salían, otras no, y los dibujaba más, pero siempre, desde el principio yo he tratado de dibujar tal cual, como son las cosas, pero nunca me han salido, no sé. Siento que a lo mejor no he tenido la disciplina suficiente, pero a mí me gustaba eso, ¿no? Porque yo podía hacer un dibujo
y de alguna manera no me quedaba igualito, entonces ya era como un poquito diferente y yo sentía que como que era mi sello o mi sello personal o mi forma de hacer las cosas, porque así veía que aquí lo hacía, ¿no? Entonces cada quien le ponía lo suyo. Y recuerdo, no sé si tú recuerdas, unas calaveras que hice, unas redondas que parecían como bolas, que tenían, yo les puse adornos y todo, y pues en ese momento me pegaron mucho, ¿no? Mucha gente me las pedía, incluso luego le llevaba a las convenciones, las dibujaba y pues la gente dice, ay, eso que está chido, quiero una, ¿no? Y luego ya dicen, no, que una calavera redonda del Carroña, ¿no? Y pues en un momento me hice conocer por esas calaveras, ¿no? Y estaba chido, era muy divertido y era muy bueno y todo, pero en cierto momento yo sentí que eso era, o sea, sí estaba chido y todo, pero como que eran ciertas ocurrencias, ¿no? Entonces, pues a mí nunca me he sentido como que ya la hice, ya aprendí, ya sé, ya soy, ya estoy. No. Yo siempre me he sentido como que tengo que seguir, ¿no? Como desde el principio, desde la primera vez que empecé a tatuar, siempre he estado moviéndome. Ahora lo hago menos y más conscientemente, pero eso es algo que me gusta y me atrae desde por sí, ¿no? Desde niño. Entonces yo sentía esa necesidad de ver más cosas, ¿no? A pesar de que aquí teníamos ya libros, teníamos revistas, publicaciones de todo tipo, yo sentía la necesidad de ver más, ¿no? Entonces intenté viajar a Europa, a Inglaterra, pero fui deportado. No pude entrar, no cubría los requisitos para entrar al país y fui deportado, ¿no? Y bueno, pues eso me frustró un poco, pero pues también me hizo poner los pies sobre la tierra, ¿no? Así como decir, bueno, ok, voy a Europa, pero ¿a qué voy? ¿O qué? ¿Con qué voy? ¿O para qué? ¿No? Y pues ni modo, ¿no? A seguir dibujando, a seguir pintando, a seguir tatuando. Y pues con el tiempo, tú te acuerdas de las convenciones de Tijuana, ¿no? Eran como que lo máximo, ¿no? Y las de aquí eran chidas y todo, venían extranjeros, incluso ya habían venido japoneses y todo. Pero Tijuana es la frontera. Está San Diego, está Los Ángeles, está San Francisco a unas horas, ¿no? Está por ahí varios lugares donde el tatuaje está pesado, ¿no? Entonces, yo tenía ganas de ir a esa convención, pero también tenía ganas de cruzar la frontera, ¿no? Y pues nunca me planteé cómo ni nada, o sea, yo sabía que no tenía papeles ni nada, pero también sabía que la gente cruza así, ¿no? Y tenía yo amigos de aquel lado también, entonces como que ya habíamos hablado y dije, no, cuando quieras vente, güey. Sí voy a ir, un día voy a ir, ¿no? Y fue la convención en el 2004, me parece, que organizó el Kiki. Y y le caí para allá. Me acuerdo que hubo una exhibición de arte también, tú estabas, ¿no? Y pues pasaron muchas cosas, ¿no? Realmente anécdotas, de ahí podemos pasar horas, ¿no? Platicando de todo lo que sucedió allá. Pero pues yo lo hice, o sea, quería cruzar y me crucé, ¿no? Estuve en Tijuana, la pasé muy chido, mucha banda me recibió, me apoyó muy chingón allá, ¿no? El Kiki, el Arturo, ¿no? El Rafa, el Rancho, ¿no? O sea, banda que realmente te acoge y te hace sentir como en casa, ¿no? Entonces yo nunca sentí como que la frontera fuera hostil o algo así, porque estaba como en casa. Y al cruzar, pues una serie de aventuras y que te agarra la migra y te regresan y bla, bla, bla. Pero de cualquier forma yo pasé, ¿no? Entonces, al segundo día de haber cruzado, los polleros me llevaron a Big Bear, que es la montaña, ¿no? Y porque ahí es donde estaban mis amigos, que eran los que iban a pagar el pollero, ¿no? Entonces, yo sin querer, o nada, ya tenían la conexión y todo, había hablado con JJ y con Tony Salgado, que lo conocí en Tijuana, ¿no? Y me dijeron, sí, güey, cuando cruces allá te esperamos. Y pues a lo mejor en güey nunca va a cruzar. Pero ya cuando le hablé, dijo, neta, ¿ya estás aquí, güey? Sí, estoy aquí arriba en Big Bear. Ah, no mames, ¿y cómo lo hiciste? No, pues me brinqué, ¿no? Y ya. Ah, pues vente, ¿no?
Y sí, o sea, me recibieron otra vez, ¿no? O sea, siempre es algo que hay que mencionar, que sin amigos no sería nada, ¿no? O sea, cuates, digamos, ¿no? Valedores, compas, ¿no? Que están en el tatuaje, que de alguna manera le tienden la mano a alguien que la necesita, porque así pasó con ellos, ¿no? Y así es, en el tatuaje así ha sido siempre, ¿no? Entonces me conecté con ellos y ya estaba yo, al otro día ya estaba tatuando en el Por Vida, ¿no? Y ahí me pasé como año y medio, menos de año y medio, un poco más de un año tatuando. Y pues me dio oportunidad de conocer realmente el tatuaje californiano de primera mano, el tatuaje de prisión, ¿no? De gente que traía tatuajes de prisión, gente que ya había salido de prisión y traían esas maquinitas y hacían unos tatuajes increíbles, ¿no? Gente con tatuajes que había salido apenas de la cárcel y traía, ¿a poco eso lo hicieron con la maquinita esa? No, pues sí, no mames, ¿no? Y eso precisamente era lo que más me llamaba a mí la atención, ¿no? Ese tipo de tatuaje y ese tipo de black and gray de California, de Los Ángeles, que se estaba gestando ya, se estaba colocando bien en esa época, ¿no? Y pues igual, ¿no? Muchos amigos que yo ya había conocido de este lado, los topé allá, ¿no? Tuvieron la certeza de organizar los lunes de dibujo, ¿no? Y entonces lo hacía Tony Salgado, por decir, en la tienda, ¿no? En el estudio. El lunes después de trabajo llegaban gente, ¿no? Y ahí empecé a conocer más. Llegó otra vez Big Chu, llegó el Guacho, ¿no? Con los que en ese tiempo se llamaban Blue Demon, ahora es Food Dog. Gente de ellos, llegaba gente de Gutam Charles, ¿no? En ese tiempo ahí conocí a Antonio Mejía, a Liro Chuy, ¿no? Que ahora es Chuy Quintanar, que eran dibujantes muy buenos, pero eran jóvenes todavía, ¿no? Estaban apenas como metiéndose, estaban tatuando ya con Gutam Charlie, ¿no? Con Jack Rudy, estaban aprendiendo y absorbiendo como esponjas todo lo que veían y hacían, ¿no? Y pues tuve esa fortuna de compartir con todos ellos, ¿no? En una mesa de dibujo toda la noche, ¿no? Y algunas veces incluso llegó a pasar que no dibujábamos, solo jugábamos cartas o dados, o fumábamos, platicábamos, ¿no? Tomábamos, pero era muy, para mí fue muy nutritivo, ¿no? Y creo que para ellos también, porque después de tantos años veo sus trabajos ahora y pues algunos están increíbles, ¿no? O sea, han avanzado de una forma muy cabrona, muy encabronada. Y esos lunes de dibujo se fueron rotando, ¿no? Entonces hacían alguna vez en Por Vida, otra vez hicieron allá en Gutam Charles, ¿no? Precisamente en la tienda de Jack Rudy, ¿no? Y pues todo eso, verlo y vivirlo, fuera como, fuck, no mames. Pero a la vez también ahí mismo fui descubriendo otras cosas, que era más como tatuaje tradicional, ¿no? Empecé a ver, también había tatuadores gabachos como el Brad Mariachi, ¿no? Que igual empezaban, pero también ya traían un poco más como la escuela gabacha, ¿no? De dibujo sobre todo. Y empecé a ver eso y también me llamó mucho la atención, ¿no? El flash, cómo lo dibujaba, ¿no? Cómo lo pintaban con las acuarelas, los pinceles, la tinta china, el papel algodón, ¿no? Y cómo darle un acabado de textura a un papel y todo eso se me fue pegando mucho y me atrapó a mí, me absorbió, porque son cosas que si bien yo ya conocía aquí en México, si yo ya había visto gente que lo hacía o aquí mismo en el estudio había gente que ya lo hacía, pues nunca lo hicimos como tal, ¿no? Así que puta, esto es por lo primero que debe de empezar un tatuador, ¿no? Antes que ponerse a agarrar la máquina, pues mejor hacer un buen flash, ¿no? Y nunca vimos eso nosotros acá, ¿no? Nunca lo practicamos realmente, ¿no? Los que ya lo sabían cómo hacerlo, pues a lo mejor no lo absorbieron como tal o no lo tenían implementado como algo básico. Y sí, yo recuerdo, por decir, los flashes de Ash, ¿no? De Pablo Ash, que hacía,
pues muy bonitos y todo, pero más como con colores, ¿no? Con lápices de colores y todo. Prismacolor. Pero allá ya al verlo todo como tal cual y ese desarrollo, puta, pues yo me puse a hacerlo, ¿no? Y empecé a hacerlo y lo hice bien y me gustó y el que más porque bueno, estaban los lunes de dibujo donde dibujábamos con charcoal y todo eso, carboncillo y todo eso, pero eran los lunes. Pero entre semana pues yo allá tenía, o sea, pues vivía solo, ¿no? Entonces tenía el día completo en el estudio, más las mañanas en la casa, más las noches en la casa para dibujar o pintar. Entonces me puse a hacer esa acuarela, ¿no? Así, y pues el Brad Mariachi me orientó, ¿no? Qué papel, qué tinta, qué pinceles, ¿no? Y todo eso, y sin embargo yo, pues con mi propia idea, mi propia concepción de las cosas mexicanas, ¿no? Entonces me puse a pintar eso, ¿no? Cosas que yo recordaba, que yo había visto, cosas que sacaba de los libros, ¿no? Todo eso. Y pues sí, ¿no? O sea, me fascinó y yo creí que así era ya la onda, ¿no? Entonces, pues estuve como un año y medio de aquel lado y otra vez regresé a Tijuana con la misma banda y bla, 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 otra vez aquí al DF. Me vine por mi propia voluntad, ¿no? O sea, nunca me corrieron ni nada. Tal vez la decisión de regresar a México era que, pues, extrañaba a mi familia, ¿no? A mi hijo, a mi esposa, a mi mamá, a la familia en general, ¿no? Pero también extrañaba esa forma de moverte en México, de irme a la playa un fin de semana, ¿no? A Oaxaca, Chiapas, cualquier otro lugar, ¿no? Como que siempre he sentido que México es un lugar donde realmente disfrutas cada día, ¿no? Porque disfrutas la comida en el puesto de la esquina, ¿no? Disfrutas las aguas frescas de la paletería. Y allá era todo diferente, ¿no? Es un sistema muy mecanizado, muy así. Y donde, pues, a las personas que están ilegalmente allá se les niegan muchas oportunidades o se les cierran mucho las puertas debido a su condición de migrantes ilegales, ¿no? De indocumentados. Entonces, tenía que tomar una decisión entre quedarme allá y vivir ese tipo de vida hasta 10, 20 años, que pudiera arreglar unos papeles o hacer una artimaña o algo, o estar todo el tiempo añorando, ¿no? Lo que quieres y lo que te gusta y pues aguantarse y quedarse allá, ¿no? Por el tatuaje, en este caso, ¿no? Pero pues yo sentí como que lo mío era México, ¿no? Entonces, nada, ya me voy. Y me regresé sin ningún arrepentimiento. A la fecha no me arrepiento, ¿no? Aquí estoy muy, muy a gusto. Pero también tenía la intención de viajar a otros lados, ¿no? Yo, por decir, estaba en el Por Vida. En ese tiempo ya también estaba trabajando el Goed ahí con nosotros. Y viajaban ellos a las convenciones, ¿no? Por decir, las de Milán, ¿no? O ahí mismo en Estados Unidos, ¿no? A una de Texas, a una de otro estado. Y pues yo no me podía mover, ¿no? No podía hacerlo porque estaba ahí. Sin embargo, sí participé en California en unas convenciones, ¿no? La de Pomona y eso. Pero más ya no podía, ¿no? Era difícil tomar un avión y regresar y así, ¿no? Entonces, pasar la frontera, pues ya tampoco, ¿no? Entonces, no, pues ya me voy. Así ya no juego. Y me vine para acá otra vez. Y pues ya un poco más nutrido, ¿no? Con lo poquito que había aprendido, con lo poco que había observado. Pero algo que vi y que me llamó mucho la atención es el respeto que le ponía la gente a su trabajo, ¿no? A su oficio como tal, ¿no? Muchos porque ya lo habían aprendido de la vieja escuela. Algunos sí tenían escuela, como maestros, eran aprendices de algunos maestros, como en este caso, a lo mejor no tanto como aprendices de que los llevó de la mano desde niños en la tienda de Jack Rudy, pero sí es una persona que impone, ¿no? Y yo pienso que tan solo verlo y sentarte un rato con él, aprendes algo. Sí, ¿no? convivir con él. Aprendes de su forma de conducirse, de su forma de trabajar, esa tranquilidad que tiene para hacer las cosas.
que quiere decir que es una persona muy centrada en el tatuaje, ¿no? Y muy respetada. Entonces, de alguna manera, esos amigos ya estaban en contacto con esa gente, ¿no? Con la gente de la vieja escuela. Y cómo les rendían tributo, ¿no? Yo también vi eso de los jóvenes en ese tiempo, que eran jóvenes, cómo se referían a ellos con tanto respeto y todo eso. Cosas que aquí desconocíamos totalmente, ¿no? Y algunos tal vez lo conocían, pero nunca hablamos de eso con nadie, ¿no? Yo no sabía que era así, ¿no? Y cuando lo veo de primera mano y todo, pues aprendo otra cosa y me da otro concepto, ¿no? O sea, estos güeyes valoran demasiado lo que hacen, ¿no? O sea, están muy concentrados porque les gusta y porque le tienen un respeto muy cabrón. Entonces, con todo eso me regreso y aquí sigo igual, o sea, trabajando, pero ya cuando regreso aquí, lo primero que hago es compartir eso del flash, ¿no? De la acuarela, ¿no? De lo que había aprendido y cómo se hacía. Incluso traje material, ¿no? Traje papel, traje tintas, traje todo, ¿no? Y no, pues fascinados, ¿no? Los chavos que trabajaban aquí. Ah, no, pues igual a lo mejor ellos ya también lo habían visto en otro tatuador aquí en México, o incluso ellos a lo mejor ya lo habían hecho también, ¿no? Pero con esa técnica no, o muy pocos, ¿no? Entonces se empezó de volada, se inundó el estudio de eso, ¿no? Y todos empezaron a hacer lo mismo, ¿no? Y ya todos estaban pintando y haciendo dibujos y todo, pero ya con pinceles, acuarelas y papel algodón. Entonces, pues se fue nutriendo, ¿no? Y yo, pues, como te repito, con mis imágenes y con mi concepción del mexicanismo, tratando de llevarlo un poco al papel y de ahí a la piel, ¿no? Pero, pues, otra vez, o sea, a mí siempre me han pasado esas cosas de que voy y llego a un momento donde digo, chinga, algo aquí está pasando, ¿no? A ver, espérate, ¿no? Vamos a regresar hasta atrás y vamos a revisar las cosas, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, por qué esto no queda, ¿no? Entonces, aquí ya, pues, con el chino y todos ya había más inclusión, el neto y todos ya más maduros en el tatuaje, ya más recorridos y todo lo que había pasado, pues comenzó a nacer esa pasión también, ese respeto que yo vi con los tatuadores de allá que tenían hacia la vieja escuela, ¿no? Entonces, pues lo que nos dimos cuenta, o bueno, lo que yo me di cuenta era de que si quería estudiar tatuaje, si quería aprender tatuaje, realmente tenía que empezar desde abajo, ¿no? Desde cero. Y entonces, ¿qué es lo más atrás o qué es lo más viejo que puedo encontrar, ¿no? En el tatuaje. Entonces, hoy es fácil, ¿no? Hay libros de todo, ¿no? Pues si quieres ya está internet, pero eso es aparte, ¿no? Pero en ese tiempo buscamos así, ¿no? Bueno, yo busqué un poco como al archivo del tatuaje, ¿no? Por ejemplo, esta tienda que tienen. Y hablaban de tatuadores de los 20, de los 30, bueno, de 1920, 1930, cómo fue cambiando y cómo se fue consolidando. Entonces yo hice eso, ¿no? Aprender un poco de los viejos, que no están físicamente, pero nos dejaron o que hoy en día ya se han publicado sus libros, ¿no? Se han publicado revistas, folletos, todo eso, ¿no? Entonces, una vez que empiezo a tener un poco más conciencia de eso, me doy cuenta que también hay que investigar, ¿no? O sea, no es llegar, tatuar y vámonos, También hay que adentrarse un poquito en la historia. Entonces, lo quise hacer así y creo que pienso que es la forma más correcta, ¿no? Entonces, sí seguía haciendo flash, pero no ya mis propias ideas y mis dibujos ni nada de eso, sino los diseños antiguos, ¿no? Pues no lo más viejo que pude encontrar, pero sí, ¿no? O sea, catálogos viejos, copias viejas que encontraba, pues yo las pintaba y les volvía así. En este caso, pues yo es conocido como el redraw, ¿no? Repaint, ¿no? Que es revival. En realidad es lo que vino una ola actualmente, ¿no? Que es a lo viejo le llaman vintage
y a partir del vintage se sacan los nuevos diseños de tatuaje clásico que hay hoy, ¿no? Clásico americano. Y pues sí, ¿no? Entonces, al investigar todo eso, pues algunas cosas como mexicanos no estamos de acuerdo con ellos, porque pues ellos tienen otra forma de pensar, otra forma de ser, y sus diseños, sus dibujos representan eso, ¿no? Entonces todo ese tatuaje de militar, de marinos, a lo mejor a nosotros nos puede parecer como que, ay, estos son muy patriotas y todo. Pues sí, ¿no? O sea, y así son todos, en cada país es así. Y entonces me metí más a eso, ¿no? A investigar y dejarme un poco de prejuicios que yo tenía contra esas culturas o así. Y pues valorar más todo ello que eso que han hecho, sobre todo los primeros, ¿no? Que lo hicieron, se lo inventaron también, ¿no? Porque ellos, igual que nosotros con la Rosa del Mazapán, ellos con sus imágenes de calendarios y todo hicieron lo mismo, ¿no? Lo mandaron al tatuaje y de ahí se nutrió su repertorio, ¿no? Entonces voy entrando un poquito en eso, ¿no? Y lo voy haciendo y me va gustando cada vez más y lo disfruto al hacerlo. No eran tareas porque nadie quería esos tatuajes, ¿no? La gente, incluso hoy mismo, ¿no? Los ven y dicen, ay, como que ya se ve muy viejito, ¿no? Pero sin embargo hay gente que sí, ¿no? Hay gente que los adopta y les gusta y valoran el old school, ¿no? Eso vendría siendo el old school. Y así, entonces, pues eso fue un tiempo, ¿no? Digamos, regresé a México en 2006, por ahí así, 2006. Y a partir de ese momento, bueno, también, repito, como por invitación de Soren Lin, llegué a Copenhague, ¿no? A Dinamarca. Y pues esta vez sí ya pasé, ¿no? Con un poco más de información sobre los requisitos en las aduanas, pues ya pasé sin pedo, ¿no? Y pues trabajé allá con Soren, igual empezamos a viajar a convenciones, él me invitó, ¿no? Estuvimos en Valencia, estuvimos en la de Estocolmo, ¿no? Con mucho trabajo en aquel tiempo y mucha buena convivencia, más gente conociendo, ¿no? Ahí también me topé a otros, por ejemplo, me encontré al Punco de España, que él también había trabajado aquí, ¿no? Ya había venido tiempo antes. Y su New School, ¿no? Él tatuaba, no sé, ahora en aquel tiempo muy New School, muy graffiti, muy así, ¿no? Y muy poderoso su tatuaje también. Y a sus amigos, otros amigos, y así, ¿no? El círculo del tatuaje como que cada día se amplía más, ¿no? Cada día que pasa conoces más gente. Y algunos pues te mantienes, otros simplemente se olvida y otros los vuelves a topar mucho tiempo después y así, ¿no? Pero de alguna manera fue nutriendo más, ¿no? Más y más. Y el tatuaje en Europa es diferente, pero también tiene una raíz muy old school, ¿no? Muy profunda. Y sobre todo en esos lugares como Ámsterdam, Inglaterra, Copenhague, ¿no? Que eran puertos y ahí la gente se movía en zonas como zona roja, ¿no? Y ahí siempre había tatuajes desde hace más de 100 años, ¿no? Tuve la fortuna de conocer la tienda más vieja de tatuajes en Copenhague, que, bueno, en el mundo, ¿no? Que es una tienda Ole Tattoo, que tiene más de 100 años, ¿no? Y pues, tuve el chance de conocerla, entonces de alguna manera me fui nutriendo en el camino, fui agarrando más cosas y seguí practicando mi acuarela, ¿no? Igual algunas veces hacía unas cosas mexicanas, pero básicamente me quería concentrar más en el old school, ¿no? Y ya que le agarré la onda un poco a la acuarela, pues ya es que decidí pintar algunas cosas mexicanas, ¿no? Quise hacer cosas mexicanas, pero tampoco me quise alucinar mucho con mis viajes, sino que más bien algo más representativo o cosas muy representativas de México, como pensando que la gente se las quisiera tatuar, ¿no? Entonces el águila con el nopal, ¿no? Y cositas así que algunas veces también ya las había visto en Flash, pero pues quise hacerlo para ver qué resultado tenía, ¿no? Incluso me puse a hacer unos grandotes, ¿no? Así unas piezas chonchotas y eso.
Y pues otra vez, ¿no? Viene pasa el tiempo, sigo igual de aquí yendo para Europa con otros, igual con el Sole, ¿no? Pero ya también me muevo a otros países y así, y trayendo lo que más se pueda y compartiendo, ¿no? Y pues yo llevando lo mío, ¿no? Tratando de tener un sello que se viera mexicano. Y analizando mi trabajo cada cierto tiempo, pues me doy cuenta que pues siempre hay que empezar otra vez de nuevo, ¿no? Algo falló, algo pasó y otra vez, ¿no? O sea, entonces siempre era como que está bien, pero algo le falta, ¿no? Y a ver, vamos a hacerlo otra vez. Y incluso algunos diseños los repetía, ¿no? O sea, no, pues está chido, pero como que, no sé, a ver, más simple, ¿no? Más tatuaje, más que se entienda, que la gente le pueda durar en su piel 20, 30 años por lo menos, ¿no? Pues eso lo entiendes como verdaderamente una evolución de tu trabajo, ¿no? Porque estás viendo tu trabajo anterior con el nuevo cúmulo de conocimientos y sabes que siempre lo puedes mejorar. Sí, en realidad es lo que más me ha ayudado eso de pintar flash y todo, porque algunas imágenes las tienes en la mente y se ven, o sea, como que, bueno, uno como tatuador las visualiza, dice, está chido, eso ya está listo para ponerse en la piel, ¿no? Lo que tengo, pero el cliente no. O sea, el cliente no fumó de la misma, digamos, ¿no? Entonces él dice, chinga, no, pues está chida tu idea, pero... Entonces, eso fue lo que me entusiasmó a mí para hacerlo en papel, ¿no? Y hacerlo ya como un catálogo, yo quería, ¿no? Como un flash en la pared que la gente pudiera decir, ese me gusta, quiero ese, ¿no? Pero no siempre funcionó. Entonces, eso de evolucionar tal vez, no sé si llamarle así, pero sí tiene mucho que ver en tu trabajo anterior, ¿no? Siempre estar viendo lo que hiciste el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años. Entonces, ponerse a analizar eso te da la oportunidad de mejorar, ¿no? Y saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Algunas veces puedes pensar, aquí puse colores muy fríos, ¿no? En todo el diseño, ¿no? O sea, eso en la piel no va a funcionar, o X, ¿no? Cualquier error del pasado lo puedes arreglar en un papel, en la piel ya no. Entonces, eso es lo que a mí me hizo trabajar más sobre papel, ¿no? Aparte el gusto, porque en realidad lo disfruto mucho, ¿no? Pero siempre pensando en ofrecerle un poco más al cliente, ¿no? Que no quedarme con un buen diseño que pegó hace 10 años y repetirlo, ¿no? Como me sucedió con las calaveritas, ¿no? Esas calaveras redondas que te digo, me gustaron, funcionaban, hice dibujos, hice todo, hice flash, hice muchos tatuajes de esos, pero no quería quedarme haciendo esa misma calavera toda la vida, ¿no? Que dijeran, ese es el de la calavera redonda, ¿no? Entonces pienso que el tatuaje es tan amplio, ¿no? El repertorio del tatuaje es tan amplio que no debes no tienes por qué quedarte con una sola cosa, ¿no? Entonces, todos los diseños de tatuaje me fascinan. Muchos no los voy a poder tatuar en mi corta vida, ¿no? Porque son millones. Entonces algunos sí los dibujo por puro gusto, ¿no? Y me da la opción de tal vez algún día tatuarlo, ¿no? Porque si lo muestro, quiere decir que lo puedo hacer, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Estar siempre constantemente, hasta... No creo que haya logrado algo muy concreto hoy en día, pero sí hay ciertas cosas que la gente puede saber que yo la hice, ¿no? Entonces era como eso, ¿no? Estarlo analizando constantemente, estarlo viendo una y otra vez, estar dibujándolo, pintándolo, mostrando a la gente, ¿no? Pidiendo opiniones, ¿no? De conocedores, de gente que lo está haciendo aquí mismo en el estudio, ¿no? Estamos trabajando en algo y alguien te lo ve y te puede decir, está chido, o no te dice nada, pero sabe que no le disgustó, ¿no? Porque también te puede decir, ¿eso qué es? No mames, ¿no? Ya te pachequeaste mucho, ¿no? Con ese diseño. Entonces, es esa forma de trabajar aquí en el estudio y esas ganas de aprender conforman algo, ¿no? Entonces, todo eso pasó y todo eso viene a colación
porque la pregunta era de un libro, ¿no? Entonces, al tener todo ese material que la mayoría de veces yo lo guardé, ¿no? Porque pegarlo en la pared, pues tampoco hay espacio para tanto, los marcos son caros, ¿no? Hay que estar, invierte dinero, de por sí gastar en papel, tintas y todo eso ya es una feria, luego enmarcarlo todo, pues era otra feria, entonces yo lo fui guardando, ¿no? Y cuando llegaban los amigos y me veían pintando, o los clientes, siempre decían, ¿tienes más? No, pues sí, a ver, no, pues sí, era papá. Entonces uno de ellos, pues eran ustedes, ¿no? Cuando venían ustedes, que venía el Pato, ¿no? No mames, ¿y eso qué es? A ver, ¿y tienes más? Sí, no, pues, y a ver, ¿no? Y siempre yo veía que había gente que sí le interesaba, ¿no? Y así fue como surgió esa idea, ¿no? De trabajar sin la intención de hacer el libro, pero con ganas de seguirla haciendo una y otra vez, tal manera que se fue acumulando, ¿no? Entonces ya es tanto lo que está ahí acumulado y ahora qué, pues, no lo hice para mí, ¿no? Es para la gente, para los clientes, para los amigos, ¿verdad? Entonces, así surgió la idea, ¿no? De hacer un libro y pues es algo también que ha caracterizado a esta tienda debido a las pláticas que tenemos, ¿no? Aquí has estado tú, ha estado el Pato, ¿no? Ha estado el Pepe, ¿no? El Chino, el Profe, toda la banda que conforma hoy en día la Casa del Tatuador, la editorial Tinta y Sangre, ¿no? Y esas ganas que tiene, ¿no? Porque en realidad es mucho aporte y muchas ganas de hacerlo. Y han ido surgiendo cosas, ¿no? Y surgió el libro, pero era mi libro, hablaba de mí y todo, pero a la vez surgió una editorial, ¿no? Una editorial independiente que lo único que pretende es dar a conocer lo que es el tatuaje mexicano, ¿no? Entonces, así se dio, surgió es una plática entre amigos, entre cuates, ¿no? Conocidos, interesados del tatuaje, que tienen ganas de difundir, de que se nutra, ¿no? Que en algún momento quede un archivo del tatuaje en México. ¿Y cómo se iba a lograr eso? Pues había que hacerlo, ¿no? Nadie lo estaba haciendo, o sea, no hay un libro similar en México. Tal vez ahora, ya no sé, no conozco todo, pero en ese momento no había, ¿no? Entonces, pues hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues otra vez, ¿no? Gente entusiasta, gente que comparte, gente que tiene ganas de hacerlo. Y en este caso surgió gente que tenía la manera, ¿no? Que quizás el principal problema que nos vamos a enfrentar, y tú lo sabes, y todos los que han tratado de organizar algo, siempre va a ser el dinero, ¿no? No estamos en un país donde los tatuadores estén produciendo dinero a lo cabrón o eso, ¿no? Entonces, siempre faltaba eso, entonces hubo alguien, ¿no? Que se interesó, aportó y se hizo, ¿no? Se hizo entre cuates, entre amigos, entre el colectivo que conforma la Casa del Tatuador y la editorial Tinta y Sangre y el estudio de F Tatuajes, que básicamente aquí, tú has visto, ¿no? Ha sido como un lugar donde la misma magia del tatuaje ha envuelto todo y ha hecho que surjan esas cosas por necesidad, ¿no? Ya se convierte en necesidad en el momento en que ya está todo, y incluso la gente lo está demandando que exista, ¿no? Entonces aquí en la tienda se han cuajado muchas de esas, han aterrizado muchas de esas ideas, ¿no? Que teníamos, a lo mejor particularmente por un lado o por otro, que la aportó uno, la aportó el otro, y se enriqueció ahora con Antonio Mejía, ¿no? Con la gente de allá de Los Ángeles, gente de Nueva York, ¿no? De diferentes, de allá ahora Europa, que vienen también a aportar, ¿no? Entonces, se ha ido enriqueciendo, se ha ido creciendo, pero sobre todo se ha ido materializando, ¿no? Entonces, al tener este libro ya como, bueno, al tener el material, pues había que formarlo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos trabajos hubieran sido imposibles
si la misma banda no hubiera tenido la disposición, por en este caso el Pato, ¿no? De editarlo, ¿no? Sí, tanto trabajo. Que es un trabajo realmente para mí. Yo, cuando me decía, yo le decía, sí, pues está chido, güey, pero ¿quién lo va a hacer, güey? O sea, ¿a quién le vamos a decir que lo haga o cómo, no? Pues está cabrón, güey. Y sin embargo se hizo, ¿no? Él hizo la edición. Tuvimos que contar con la ayuda del carnal para la traducción, ¿no? Que también fue un pedo. Él también tiene familia, tenía que venir acá. Entonces, lo más cagado de todo eso es que la gente no está ganando nada con lo que hacemos, ¿no? O sea, más bien al contrario, perdemos, ¿no? Pierden más unos que otros, pero lo único que se logra y la única satisfacción es verlo materializado, ¿no? Sí, nutrir el tatuaje. Dejarlo para la posteridad y que en un momento, tal vez ahorita nadie nos reconoce, nadie nos dice nada, pero va a llegar el momento en que digan, no, pues existe este archivo de tatuaje en México, ¿quién lo hizo? No, pues ese güey. Ah, no mames, ¿a poco ese güey andaba en eso? ¿No? Entonces, de alguna manera fue eso, ¿no? Nutrir el tatuaje, ¿no? La escena del tatuaje que se estaba yendo por otro lado, ¿no? Que cuando surgió esta tienda, surgió con un principio que hasta la fecha se mantiene, que es prioritar el tatuaje y tratar de que la bola que trabaja ahí se enrede lo menos que pueda y realice bien su trabajo y que con el tiempo pues quede ahí para la historia, ¿no? Que pase de la manera que sea, pero lo que se hizo en el tatuaje ahí está, ¿no? Y así está ahorita la editorial, ¿no? Entonces, al presentar ese trabajo ante la gente, hubo una aceptación, ¿no? Al principio lenta, ¿no? Porque no estaba acostumbrada la gente a ver libros de tatuaje o libros mexicanos de tatuaje, ¿no? Libros mexicanos. Y pues bueno, empezamos, tú bien sabes, con el de DF Tatuajes, el pequeño, y luego ya el mío, y luego ya salió otro. Ahorita ya son 4 libros y 3 números del fanzine. Puta, ya es un logro muy, muy, muy cabrón. Ya es una editorial, ¿no? Hecha y derecha, o sea, independiente, que es lo mejor, ¿no? Entonces, pues en ese libro básicamente lo que quise mostrar o lo que quise dar a entender es esto de lo que estoy hablando, ¿no? Que al principio fue como, pues por gusto, por tareas de tatuaje, por ganas de aprender, y se convirtió hasta algo que realmente podía aportar no solo a mí, sino a otras personas, ¿no? Que aportó bastante aquí en la tienda, por ejemplo, ¿no? Que la banda de aquí hoy en día hace acuarela y trabaja en la acuarela como algo cotidiano, ¿no? Algo ya que se están arraigando en México y que lo hacen ya. Hoy en día no necesitas viajar a Estados Unidos ni aprender del mano del primero, ¿no? Cualquiera se pone a hacerlo y lo hace bien y saben que hay que hacerlo, ¿no? O sea, ya es parte del trabajo de un tatuador. Aquí esta pregunta no es tanto de tu persona, es más como me gustaría que le explicaras a los que nos ven tu perspectiva, tu visión acerca de lo que la Casa del Tatuador ha hecho o es, independientemente de si conoces o no conoces o has trabajado. O sea, tú como usuario, como persona que vive en el tatuaje, Sí. ¿cómo percibes a la...? Sí, bueno, para esto habrá que bueno, yo lo quisiera ejemplificar un poco a través de mis andares en la vida y sobre todo en el extranjero, ¿no? Eso que hacían por vida, de reunirse a pintar, lo hacían comúnmente ellos, ¿no? ¿Y de quién lo aprendieron? Pues de los más grandes, ¿no? De los adultos del tatuaje, de la vieja escuela, ¿no? Y cómo lo aprendieron, pues algunos directos, otros indirectamente, ¿no? Pero sí estaba claro que ellos sabían que tenían que empujar, ¿no? Que tenían que hacer algo por ellos, pero también por la comunidad, ¿no? Y en otros lugares
He visto galerías, por ejemplo, que organizan galerías colectivas, ¿no? Incluso en un pinche sótano, ¿no? En un garage. Pero la gente siempre está haciendo algo. O sea, en diferentes lados siempre está... La comunidad del tatuaje es comunidad porque está junta, porque trabajan juntos, porque hacen cosas juntos. Y aquí en México, esa comunidad del tatuaje se enfocó mucho en cosas más materiales, diría yo. Más como organizar convenciones, que al principio era una buena idea, ¿no? Que de hecho es parte del tatuaje, pero que se ha ido deformando un poco, ¿no? Han priorizado más como el hecho de hacer dinero por las convenciones. Al artista algunas veces no se le toma tanto en cuenta, ¿no? Hay grupos de rock allá tocando una música estruendosa. O sea, no es que no me guste, me gusta el escándalo, pero al estar trabajando, al estar platicando con el cliente, ni siquiera alcanzas a escuchar lo que dicen. Entonces todo eso estaba como fuera de lugar ya, ¿no? O sea, como que se ha salido ya de contexto del tatuaje hace mucho ya. Y no existía nada, ¿no? O sea, nadie estaba haciendo como algo por el tatuaje sin que te regrese algo para ti, ¿no? Entonces, una vez que este grupo se junta, se une y empieza a hacer cosas de este tipo, pues ya ahorita han logrado las exposiciones, ¿no? La exhibición como la de Nahuatlapa, que realmente es algo, no sé si se va a volver a repetir, pero fue algo muy, muy grande, ¿no? Muy cabrón. Pues estaban nombres como Phil Blue en el cartel. Te hace pensar que hay gente entusiasta, que quiere hacer algo, que está dispuesta a hacerlo, que no va a pedir nada a cambio y lo único que quiere es que se difunda, ¿no? Entonces, el trabajo de esta editorial y de este colectivo que tiene en manos, realmente es algo muy valioso que poco sabemos valorar. Pero no es porque no queramos, es porque no sabemos, ¿no? O sea, si no hemos caminado por esos rumbos, si no hemos andado en ese mundo, nadie nos lo va a decir, nos lo va a hacer ver, ¿no? Sin embargo, la gente que conforma este colectivo sí tiene esas experiencias, ¿no? Si ha trabajado en otros colectivos, si ha estado en otros lugares, ha estado haciendo cosas por puro gusto, ¿no? Y tiene el entusiasmo, tiene las ganas, tiene la disposición, tiene el tiempo, lo está haciendo de muy buena fe, de muy buena gana, lo está entregando gratis a la gente. Entonces, pienso yo que es algo que la gente debería de aprovechar al 100%. Así que es algo que no se sabe hasta dónde va a llegar, no se sabe cuánto va a durar, y mientras esté aquí y esté funcionando, pues aprovecharlo, porque son regalos en realidad, ¿no? O sea, son regalos que gente está dispuesta a entregar por el puro gusto, ¿no? Entonces, si la gente no lo toma en cuenta, si la gente no lo aprovecha, pues simplemente está dejando pasar. Tal vez no le aporte nada en su carrera como tatuador. A lo mejor ya es el mejor tatuador, ¿no? No lo necesita tampoco, ¿no? Pero lo que sí está claro es que es la única forma de nutrir ese sistema que hay, ¿no? Esa comunidad de tatuaje se va a nutrir mucho y va a nutrir más a los demás y finalmente va a estar en su lugar que debe de estar, ¿no? Que no es un lugar como lo tiene Estados Unidos o Japón, ¿no? Sino va a ser México con su mexicandad y su forma de hacer las cosas, pero una aportación está dando al mundo del tatuaje, ¿no? Finalmente se va a escuchar de un movimiento, no de una persona, ¿no? O sea, se va a hablar de México, unos tatuadores de allá, no de uno, sino de muchos, de varios, de todos, ¿no? Que ya están tratando de adoptar el tatuaje como debe de ser, ¿no? Como es realmente. Porque, pues, haciendo cuentas y veniéndonos desde el principio, pues empezamos a ciegas, ¿no? A tontas y a locas desde el principio, ¿no? No sabíamos nada. Era como que, ay, güey, incluso nadie sabía si eso iba a funcionar o si se iba a dedicar a eso toda la vida, ni nada, ¿no? Y con el tiempo, pues, podemos irlo viendo poco a poco, como cronológicamente,
y hasta donde ha llegado ahorita, no nos vamos a comparar con nadie porque no somos igual a nadie, somos muy diferentes, pero finalmente se está como que agarrando el hilo, ¿no? La hebra de lo que debe de ser el tatuaje, ¿no? No ya como un negocio para unos cuantos, no ya como algo en el que puedas sacar provecho para irte a otro lado o hacer algo que te nutra a ti, sino a todo en general, ¿no? Esa sería mi opinión, algo que está valiendo mucho y que si la gente no lo aprovecha, pues realmente están perdiendo esa oportunidad, ¿no? De nutrirse de eso que está aportando. Sin embargo, sí ha dado muy buenos resultados, ¿no? Yo he visto mucha gente, me ha hablado mucha gente de todo eso y pues simplemente estos videos, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguien se te olvidó? Pues olvidé ya mucha gente también, ¿no? Muchos amigos, muchos compas que han pasado por esta tienda. Incluso yo creo que deberíamos de hacer un tema básico de solo esta tienda, ¿no? Sí. Un libro, no sé, ¿no? Tiene tantas cosas que se puede hablar de esto, pero pues es imposible en tan poco tiempo y sin aburrir a la gente, peor, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Básicamente, pues dar gracias y invitar nuevamente a toda la gente a que aproveche este espacio, ¿no? Que es de tatuaje y no es el tatuaje comercial que se ve en todos lados, pero sí es algo que es básico para una persona como tatuador, pues es la historia, ¿no? La historia del tatuaje. Finalmente se está desmadejando un poco la historia del tatuaje mexicano, ¿no? A través de estos videos yo he aprendido muchas cosas de gente, datos que yo no sabía, gente que yo no sabía que existían en épocas anteriores, ¿no? Y eso puede un poco hilar, ¿no? Todo lo que somos y lo que vamos a seguir siendo, porque como mexicanos tatuadores eso somos, ¿no? Nuestra realidad es esta. Y eso sería todo, pues muchas gracias nuevamente. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.